Welcome back. Today is Friday, April 24th, Bienvenido de nuevo. 2026. Hoy es viernes, 24 de abril de 2026, y nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs. Gracias por estar aquí. Llevaba tiempo queriendo hablar con usted sobre lo que parece ser al menos el declive de la era hegemónica posterior a la Guerra Fría. Porque después de la Guerra Fría, vimos claramente que la imagen de Estados Unidos como una potencia todopoderosa fue muy importante para configurar el sistema internacional. Es decir, los estados vinculaban su seguridad a la de Estados Unidos, que tendía a monopolizarla, mientras que los adversarios procuraban mantener un perfil muy bajo para no provocarlo. Pero, como sabemos, las potencias hegemónicas acaban sobreextendidas y se agotan. Y parece que eso era precisamente lo que Trump quería revertir. Sin embargo, con la guerra de Irán, da la impresión de que lo que ocurrió fue justo lo contrario. Se pusieron aún más de manifiesto los límites del poder estadounidense. Me gustaría saber cómo lo ve usted, o, dicho de otro modo, cómo evalúa la relevancia a largo plazo de la guerra de Irán. Desde luego estamos viendo los límites del poder de Estados Unidos, sin duda. Creo que lo que estamos presenciando es una tendencia a largo plazo, una tendencia que en realidad marca el declive o incluso el final de la hegemonía occidental. Y eso se puede situar ya al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la mayor parte de Europa perdió sus colonias en todo el mundo, Estados Unidos de alguna manera sustituyó a los imperios europeos y se convirtió en un imperio americano. Compitió con la Unión Soviética como una de las dos grandes potencias imperiales. Pero dentro de esa competencia, Estados Unidos fue, en cierto modo, siempre dominante en lo económico y en lo tecnológico. Fue una época muy inquietante, porque eran dos superpotencias nucleares enfrentadas, a menudo al menos a través de guerras indirectas. Cuando la Unión Soviética se disolvió o se desintegró en 1991, a los líderes de Estados Unidos y a buena parte del mundo les pareció que Estados Unidos era la única superpotencia y que dominaba por completo. Pero yo diría que la tendencia a largo plazo, la que había llevado al declive general del poder occidental después de la Segunda Guerra Mundial, seguía en marcha. Lo que ocurrió al final de la guerra, con el heel beleid imperial europeo, fue esto el mundo en modernidad hasta Asia tuvo un nuevo espacio para superar, en tecnología, en niveles educativos, en alfabetización, en urbanización y en industrialización. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, se fue reduciendo la distancia entre el occidente industrializado, que en términos generales eran Europa y Estados Unidos, y los países de Asia, y también hubo algunos casos de éxito, al menos parciales, de desarrollo económico en otras partes del mundo. Así que, como yo lo veo, durante unos 150 años, aproximadamente desde comienzos del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental y en especial Europa dominó el planeta. Fue una auténtica hegemonía occidental, con el Reino Unido a la cabeza, pero con varios países europeos poderosos que tenían posesiones imperiales repartidas por todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la distancia entre Occidente y el resto del mundo se fue reduciendo. Dentro de Occidente, Estados Unidos era claramente la potencia dominante, pero bajo la superficie se estaba produciendo año tras año el progreso económico de gran parte de Asia. Y eso significa que a largo plazo, no de un año para otro, sino en una tendencia prolongada, la supremacía del mundo occidental estaba destinada a disminuir. Pero diría que hubo dos factores que ocultaron ese cambio. La dominación de Estados Unidos y de la Unión Soviética hacía que pareciera una cuestión de dos imperios enfrentados entre sí, y era fácil perder de vista el ascenso de Corea, o el de Taiwán, Singapur, Hong Kong, los llamados tigres asiáticos, o incluso el crecimiento económico de China, que empezó a finales de los años 70.
Parecía que eran dos potencias enfrentándose, cuando en realidad se estaba produciendo un cambio mucho más profundo. Y siempre vuelvo a Asia como el centro de todo esto, porque Asia alberga al 60% de la población mundial, y desde hace más de 2000 años ha sido el centro de gravedad tanto de la población como de la economía mundial. Lo que estaba ocurriendo era que Asia estaba recuperándose poco a poco de un siglo y medio de dominio imperial europeo. Pero eso sucedía bajo la superficie. Era un proceso gradual, año tras año. Y mientras tanto parecía que Estados Unidos y la Unión Soviética se estaban enfrentando directamente. Así que, cuando la Unión Soviética desapareció en diciembre de 1991, llegó la paz. Quedaba una sola superpotencia. Se habló del fin de la historia, y Estados Unidos parecía ser la única superpotencia del mundo. Fue el momento unipolar. Estados Unidos era el país indispensable. Se le atribuyeron todos los superlativos que uno pueda imaginar. Los neoconservadores en Estados Unidos creyeron sus propios titulares, y la idea de que el cambio fundamental en el mundo era la dominación estadounidense se convirtió en un meme. Pero yo diría que, desde un punto de vista económico, la historia de fondo fue el estrechamiento, año tras año y paso a paso, de la brecha entre Occidente, es decir, Europa y Estados Unidos, y Asia. Y el ascenso de Asia fue la verdadera historia en términos de poder relativo. Ahora se pueden añadir algunos matices. Incluso en el apogeo del poder estadounidense, Estados Unidos no pudo derrotar a Vietnam, no pudo superar las guerras anticoloniales ni los sentimientos anticoloniales. No logró mantener intactos los imperios europeos ni sustituirlos por imperios estadounidenses en gran parte de Asia. Aunque eso sí, la influencia de Estados Unidos en el Japón y la Corea de la posguerra fue casi total, podríamos decir. Pero todo esto significa que desde mi punto de vista, el momento unipolar después de 1991 fue, en buena medida, una ilusión. Si uno lo miraba como economista, como hacía yo en aquella época, yo solía decir con bastante frecuencia que Asia estaba en ascenso y que eso estaba creando un tipo de mundo diferente. Si uno se movía en el ámbito de la geopolítica, de la proyección de poder o del ámbito militar, no necesariamente parecía así. Y lo interesante, creo yo, y sería divertido volver atrás y ver qué decían los estrategas sobre China en 1991 o 1992, cuando se hablaba de ese momento unipolar, es que, según recuerdo, aunque puedo equivocarme, no decían gran cosa sobre China. No se la veía como un actor importante. Era un país pobre que ensamblaba productos para los mercados estadounidenses. Sería bueno que aumentara su poder, quizá, porque seguiría conteniendo la influencia rusa. Pero no creo que Estados Unidos viera a China como un país estratégico hasta después del comienzo del siglo XXI. Y en realidad no fue hasta alrededor de 2010, cuando Obama empezó a hablar de forma muy conocida del giro hacia Asia o del giro hacia China. Así que, en resumen, Glenn, la tendencia más amplia de todas en la escena mundial, en mi opinión, es que desde 1800 hasta 1950, más o menos, el mundo occidental, liderado por los imperios europeos y dentro de Europa por Gran Bretaña, dominó el mundo. Se industrializaron, tenían una enorme superioridad militar, tenían una enorme superioridad tecnológica y un liderazgo abrumador en ciencia. Ese equilibrio, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya empezó a cambiar a comienzos del siglo XX, pero el giro decisivo llegó al final de la Segunda Guerra Mundial. Si tomamos Occidente en su conjunto, ese dominio alcanzó su punto máximo hacia 1950. Y aunque no hubo un titular único, podríamos decir que el resumen era: los imperios europeos se acabaron, la India se independizó, se proclamó la República Popular China, y así sucesivamente. Esos titulares políticos marcaron el inicio de un proceso económico profundo que solemos llamar, de forma un poco imprecisa, ponerse al día. No es una expresión del todo adecuada,
pero al menos durante los primeros 50 años, entre 1950 y 2000, no es mala manera de describir lo que estaba ocurriendo en Asia. Ponerse al día en el sentido de alcanzar por primera vez la alfabetización general, la educación pública masiva y la construcción infraestructuras forcicontrala en Bray, es en realidad no se habían desarrollado en la época de esplendor de los imperios europeos. Ya no tiene sentido hablar de ponerse al día, porque China está claramente a la cabeza en muchos ámbitos tecnológicos. Y Estados Unidos, desde luego, ya no es el hegemón ni la única superpotencia del mundo. En la mayoría de los criterios, tanto económicos como tecnológicos, China es al menos un igual de Estados Unidos. Pero diría que en la industria manufacturera, prácticamente en todos los sectores, y en la industria pesada también, China está muy por delante de Estados Unidos en este momento. Así que en este sentido, la idea de que la hegemonía estadounidense está llegando a su fin, yo diría que lleva siendo cierta poco a poco desde hace décadas. Bueno, yo diría que la euforia que hubo en Estados Unidos después de 1991 con eso del mundo unipolar, y sí, fue una auténtica euforia, la viví de cerca. La vi en los centros de estudios, en las universidades, en Washington, y por supuesto la escuché en la retórica de todos los presidentes, y así sucesivamente. En mi opinión, todo aquello era una visión económicamente ignorante. También participé en un debate en los 90 sobre si el auge de Asia era algo real o si acabaría desmoronándose. Había artículos sobre el mito del milagro asiático y cosas por el estilo. Y mi postura desde el principio fue que estábamos viendo un proceso real de convergencia a largo plazo. Y de nuevo, después de 2010, un proceso de avance en muchos sentidos. Así que nunca me creí esa historia del mundo unipolar como algo real. Y después de haber sido testigo del desastre de la guerra de Vietnam, siempre sentí que Estados Unidos exageraba su poder. Diría que la guerra de Ucrania es otra muestra clara de los límites de la unipolaridad estadounidense, porque en el fondo, esa guerra marcó el final de la expansión de la OTAN y el final de que Estados Unidos colocara sus fichas en el tablero donde quisiera. Podemos recordar que en ese momento unipolar, Zbigniew Brzezinski tenía básicamente la idea de que Estados Unidos llegaría a dominar Eurasia, nada menos, y que Ucrania sería el eje central. Y el presidente Putin en esencia se plantó y dijo, no, mientras yo esté aquí, eso no va a ocurrir. Así que la guerra de Ucrania es en realidad una guerra que muestra los límites de la expansión estadounidense. Esos límites ya habían quedado en evidencia. Estados Unidos pensó que podría derrotar a Rusia simplemente, ya fuera económicamente, con sanciones, militarmente o mediante algún tipo de subversión interna, con una revolución de colores o algo parecido. Y todo eso resultó ser una completa ilusión. Así que para dar una respuesta larga a la pregunta, sí, estamos viendo los límites del poder occidental, estamos viendo los límites del poder estadounidense. Pero en mi opinión, el poder de Occidente, que al fin y al cabo es un concepto relativo, lleva decayendo desde hace ya 75 años, desde mediados del siglo XX, por el ascenso de Asia. Y ese momento unipolar nunca fue real. Siempre fue un poco ilusorio pensar que Estados Unidos dominaba por completo. Ahora bien, dicho todo esto, Estados Unidos sigue teniendo mucho poder, mucha influencia y una gran capacidad destructiva. Así que no se trata del colapso del poder estadounidense, pero sí sin duda de sus límites. Es interesante que si lo comparamos, en el siglo XIX, gran parte de la política de poder se veía a través del prisma de Gran Bretaña frente al Imperio ruso. Y luego, mientras esa rivalidad seguía su curso, empezaron a surgir nuevas potencias en la periferia. Estados Unidos, Alemania, Japón. Y sí, en cierto modo, eso también fue lo que marcó el siglo XX. Estados Unidos frente a la Unión Soviética.
Pero claro, ahora, en esta nueva rivalidad, hemos visto sobre todo a Asia emerger con fuerza desde la periferia. Y aún así persiste la idea de que el estado normal de las cosas, es decir, la hegemonía occidental, de algún modo volverá. Pero me da curiosidad. Este es un punto fundamental y también una lección básica de toda la historia. Las ventajas de un lugar determinado son siempre temporales. Pueden durar siglos o pueden desvanecerse en cuestión de décadas, según de qué estemos hablando exactamente. Pero la tecnología, que suele ser la clave para obtener algún tipo de ventaja, ya sea militar o productiva, desempeña un papel central. En el caso del siglo XIX, yo situaría la máquina de vapor como el elemento absolutamente esencial de esa ventaja única que tuvo Europa sobre el resto del mundo. No fue la única ventaja, pero sí una de las más importantes. Con el tiempo, las buenas ideas, la tecnología y el conocimiento se difunden, así que mantener un monopolio del poder casi nunca es posible. Se puede intentar guardar secretos comerciales o limitar la exportación de tecnología avanzada. Pero la ingeniería inversa, copiar historias de éxito, entender la ciencia y la tecnología que hay detrás, eso es un regalo universal. Y por eso los líderes acaban encontrando competidores, porque la base de ese liderazgo solía ser algún tipo de ventaja tecnológica real y sustantiva, muchas veces una ventaja militar que surgía, pero que luego se copiaba rápidamente en otros lugares. Claro, toda la era nuclear fue así. Cuando se desarrolló la bomba atómica en Los Álamos y Truman, la utilizó como demostración, una demostración para Stalin, matando a un número enorme de personas en Hiroshima y Nagasaki. Los estrategas estadounidenses pensaban que Estados Unidos tendría el monopolio atómico durante unos 30 años. Duró 4, porque los soviéticos espiaron, porque tenían grandes científicos, por muchas razones. Pero los monopolios no duran. La idea de que Estados Unidos tiene puntos de estrangulamiento es un tema constante en todas partes. Sabes, es casi absurdo, pero si volvemos al principio de 2022, Estados Unidos hablaba de desconectar a los bancos rusos del sistema SWIFT como si fuera la opción nuclear. Se suponía que eso iba a hundir la economía rusa. Teníamos los puntos de presión, teníamos el control total del poder, y al final prácticamente no significó nada. Esto es algo que se repite una y otra vez en la historia. Cuando un país toma la delantera, como hizo Gran Bretaña con la industrialización a finales del siglo XIX, y sobre todo después de las guerras napoleónicas, otros países innovan, se ponen al día, copian las buenas ideas, reducen la distancia y a menudo incluso la superan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Alemania y con Estados Unidos respecto a Gran Bretaña, más o menos a partir de 1870. Pero todo se mantuvo, digamos, dentro de la familia occidental durante décadas, durante mucho tiempo. Y eso dio pie a muchas ideas racistas, que era una hegemonía de los pueblos blancos, una hegemonía cultural europea, una hegemonía cristiana. Pero la idea era que sí, aunque la tecnología se extendiera con Alemania y Estados Unidos, todo seguía estando dentro de una misma gran familia. Era el dominio occidental. Solo un país y solo uno se unió a eso hacia finales del siglo XIX, y fue Japón. Y Japón empezó sus propias aventuras imperiales imitando a los imperios europeos, y de forma muy cruel invadió China varias veces y otras partes de Asia, también en imitación, diría yo, de esos imperios europeos. Pero aparte de Japón, aquello era una hegemonía occidental, blanca y cristiana sobre el resto del mundo. Y en general, se daba por hecho que sería algo permanente. Hubo algunos destellos de lucidez que apuntaban a que eso era temporal. Se dice que Napoleón advirtió que cuando China despertara, el mundo temblaría. Y bueno, supuestamente lo dijo en Francia. Creo que ya en el exilio, en la década de 1810, se daba por hecho el dominio natural de Occidente. Esa idea se convirtió en algo profundamente arraigado en la mentalidad de Estados Unidos y de Europa.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa aceptó que Estados Unidos llevaría la batuta, pero aún así siguió vigente la suposición del dominio occidental. Y diría que en cierto modo todavía sigue presente hoy, aunque con algunos cambios de mentalidad. China se percibe como una intrusión totalmente inapropiada, como algo que puede y debe ser contenido. ¿Cómo hemos permitido que eso ocurra? En Washington se repite constantemente que nuestro mayor error fue dejar que China entrara en la Organización Mundial del Comercio, que la dejamos desarrollarse, como si eso hubiera sido una decisión estadounidense. Pero eso también forma parte de la ilusión de que el orden natural de las cosas es el dominio de Occidente. En cualquier caso, creo que eso se ha acabado, ese es el punto. In any event, I think that's over. That's the point. Well, in realist theory, though, Bueno, en la teoría realista se suele asumir que los estados buscan maximizar su seguridad. Es decir, si estamos en una situación de desequilibrio, seguiremos expandiéndonos. Así que la expansión de la OTAN, Oriente Medio, todo eso, continúa hasta que se alcanza un equilibrio. Una vez que se logra ese equilibrio, entonces se busca un nuevo statu quo para, en esencia, maximizar nuestra propia seguridad. Y uno pensaría que, cuando la expansión de la OTAN se detuvo bruscamente en Ucrania, cuando la OTAN ha sido equilibrada por Rusia, o con lo que vemos ahora en Oriente Medio, o con China, cabría esperar que hubiera un esfuerzo diplomático para pasar a un nuevo statu quo. diplomatic effort to shift to a new status quo. Do you see it? But I don't see it as. ¿Lo ves? Instead, if I look Pero at yo Iran, sinceramente no lo veo así. En cambio, si miro a Irán, creo que ahí está parte del motivo por el que no puede haber paz. Porque Trump solo quiere una paz hegemónica. Y bueno, vimos que Estados Unidos estaba bastante desesperado por lograr un alto el fuego. Aceptaron el formato propuesto por Irán y luego lo echaron todo atrás en cuanto, ya sabes, se callaron los cañones. Y ahora parece que Estados Unidos se dirige hacia una guerra total contra Irán. Esto se debe a su falta de voluntad para, digamos, buscar una paz que no se base en la dominación. ¿O cómo ves tú el papel de Trump en todo esto? Or what do you think Trump's plays? This is a great question, Esa es una gran pregunta, y creo que nos lleva directamente a las distintas escuelas de pensamiento del realismo. Está la escuela de nuestro buen amigo John Mearsheimer, el realismo ofensivo, que dice que no se puede encontrar un equilibrio real entre las grandes potencias. Siempre están buscando una ventaja, siempre se están molestando unas a otras. Y según la teoría de John, acabas con lo que él tituló en su gran libro La tragedia de la política de las grandes potencias. John dice que en realidad no puede haber un equilibrio de poder que sea satisfactorio. En lo que a veces en las universidades estadounidenses se llama realismo defensivo, en lugar de ofensivo, la idea es que la seguridad está en el centro, pero que sí se puede encontrar una especie de modus vivendi entre las grandes potencias, mantenerse un poco al margen unas de otras, y que los estados pueden tener importancia y ayudar a establecer status quo. Esa es la visión predominante. is the predominant view. I would say Kissinger was somewhere in between. Yo diría que Kissinger estaba en un punto intermedio entre los dos. Curiosamente, Kissinger estudió el concierto de Europa. Ese fue su gran modelo. La relativa estabilidad de las principales potencias europeas en el siglo XIX, basada en un sistema de negociaciones y normas básicas de comportamiento. Pero Kissinger también cayó en el realismo ofensivo, esa idea de que cuando el otro está debilitado, hay que aprovechar la oportunidad. Por eso apoyó la ampliación de la OTAN en los años 90, aunque sabía que provocaría el descontento de Rusia. Y hay quienes sostienen que la prudencia es posible. Creo que una de las razones por las que el trabajo de John Mearsheimer es tan importante es que, aunque yo no comparta su visión, como autor ofrece una descripción necesaria de la política internacional. Creo que no es, bueno, déjame decirlo en positivo. Creo que es una muy buena descripción de la mentalidad de los estrategas estadounidenses. Los estrategas estadounidenses no suelen tener un punto claro en el que decidan detenerse. Piensan que hay un problema en Estados Unidos, y es que si existen otras grandes potencias que se mantienen en pie,
eso significa que estamos amenazados. Esa es la idea. Y por eso Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos me refiero, por supuesto, a Washington. Y cuando digo Washington hablo sobre todo del aparato de seguridad del gobierno. Tiene muchas dificultades para aceptar la idea de que Rusia sea una gran potencia estable. Le cuesta muchísimo aceptar la idea de que China sea una gran potencia estable. También le va a costar aceptar que la India lo sea, porque en la mentalidad estadounidense, y no quiero sobreinterpretar el pensamiento de John Mearsheimer, creo que él transmite la idea de que es demasiado peligroso dejar que esas otras potencias actúen libremente, que no se las puede confiar del todo y que hay que hacer lo posible por debilitarlas. Así que, en general, John Mearsheimer ve a China como una amenaza que deberíamos intentar contener. Yo, en cambio, no como en absoluto ese punto de este, porque no creo que China sea una amenaza para Estados Unidos. Así que me gustaría trabajar en una cooperación basada en el respeto mutuo, de varias maneras, evitando cruzar las líneas rojas del otro, y que Estados Unidos deje de armar a Taiwán, entre muchas otras cosas que, en mi opinión, harían el mundo mucho más seguro. Pero la mentalidad estadounidense es que el mundo es peligroso y hay que avanzar todo lo posible. Y tenemos caricaturas de eso. Nuestro senador más caricaturesco, un belicista para cualquier ocasión, si quieres una nueva guerra, lo sacas a escena, es Lindsey Graham. Siempre dice, necesitamos más guerra, no os detengáis, hay que escalar. Da igual de qué se trate, Ucrania, Taiwán o Irán, y existe una línea de actuación así. Una teoría dice que reciben donaciones de campaña de contratistas militares y que por eso actúan como sus portavoces. También son belicistas de otras maneras. Pero además existe la idea de que Estados Unidos debe ser la potencia única en el mundo y que si hace falta, debe luchar para conseguirlo. Y que debe poner palos en las ruedas de cualquier otra gran potencia para enredarla y causarle problemas. En mi opinión, eso describe con bastante precisión la forma en que se hace la política exterior y la estrategia del Estado estadounidense. Pero también es un enfoque desastroso, innecesario, desestabilizador y al final peligroso para el propio Estados Unidos, por no hablar del resto del mundo. Bueno, cuando ha habido enormes desigualdades de poder a lo largo de los siglos de dominio occidental, suele tener sentido que eso genere o vaya acompañado de ideologías de superioridad. Así que, cuando se habla del ascenso del resto del mundo, como tú dices, o del ascenso de China, la reacción que uno suele encontrar está, diría, resumida en obras como la de Robert Kagan. Él escribió el libro The Jungle Grows Back, America and Our Imperiled World, donde básicamente la idea es que el jardín, que sería el nosotros civilizado, tiene que salir a podar de nuevo la jungla y civilizarla. Es decir, se trata de una ideología muy profunda. Esto se remonta a siglos atrás. También es muy interesante desde el punto de vista de la historia del pensamiento. Los filósofos, a veces sin querer y otras veces queriendo, suelen ser en realidad los escribas del poder. Y cuando un país se vuelve poderoso, surge una filosofía que sirve para sostener ese poder. Tuvimos siglos de predominio europeo, y luego unos 150 o 200 años de dominio europeo prácticamente sin rival sobre el resto del mundo. Aunque Europa perdió algunas batallas, ganó la mayoría de las guerras en África y en Asia. Y de ahí se desarrolló toda una ideología, con muchas variantes, el racismo científico, o mejor dicho, el pseudo-racismo científico. Pero en cualquier caso, el racismo científico. Y por supuesto, el impulso religioso, Dios está de nuestro lado, y muchas otras ideas parecidas, ideas filosóficas, la misión civilizadora,
la idea de que tenemos la clave de la civilización. Incluso los pensadores más ilustrados, más sutiles, más admirables, como John Stuart Mill, eran básicamente imperialistas. John Stuart Mill trabajó para la Compañía de las Indias Orientales, escribió textos para ella y escribió que la misión de Gran Bretaña era llevar la civilización a la India atrasada y que por tanto no pasaba si había un periodo de tutela. Para eso sirve el imperio. Así que se desarrolló toda una ideología y desaparece muy, muy lentamente. And it goes away very, very slowly. You look at British and French behavior. Mira el comportamiento británico y francés hoy en día. Aunque ya no tienen imperios, siguen teniendo una mentalidad imperial, y a menudo incluso más ingenua y militarista que la de Estados Unidos, que sí tiene un imperio real. Pero la rusofobia británica y los tambores de guerra del Reino Unido contra Rusia en Ucrania suenan aún más fuertes que en Estados Unidos, y de una forma más burda y simplista. Eso viene de un pasado imperial más largo, de la idea de que la dominación británica es algo natural, inevitable, y de que Rusia era el enemigo de esa dominación. Y siguen librando esa batalla, aunque ahora sean una isla y no un imperio. Sería cómico si no fuera tan peligroso. Bueno, en el siglo XIX, John Stuart Mill defendía un imperio liberal. Hoy tenemos a la OTAN defendiendo una hegemonía liberal. Así que en cierto modo hay una coherencia histórica, sí, sin duda. Yo diría que todo lo que sabemos lo aprendimos del Imperio Británico. Todo lo que Estados Unidos cree saber viene del Imperio Británico. Y de hecho los vínculos son muy directos. Por supuesto, el idioma, la cultura, la educación directa, todo está ahí a la vista. Bill Clinton fue becario Rhodes, y Rhodes fue el gran imperialista de África, una figura enorme a comienzos del siglo XX. Clinton absorbió todo eso en Oxford, así que cuando llegó a ser presidente de Estados Unidos en los años 90, estaba lleno de esa grandiosidad americana que de algún modo había aprendido de la experiencia británica. Bueno, hoy tenéis un día importante ahí en Nueva York, así que quiero darte las gracias por sacar un momento para hablar con nosotros. Por supuesto, cuando queráis. Encantado de estar contigo. Hablamos pronto.